a días nada más de ir a las urnas en estas elecciones provinciales de este domingo 7. Juan Manuel Futel en contacto con nosotros. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Alex Chafino por acá. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, un placer saludarte. Habíamos dialogado allá por finales de abril con la interna del peronismo, la disputa entre la Libertad Avanza, el PRO, ¿qué ocurría? ¿No imaginábamos, o sí se podía prever, Juan, este escenario al momento de ir a las urnas? A ver, dos cosas. Primero, el desdoblamiento era más que una alternativa, una realidad, por una cuestión de la imposibilidad de votar con dos sistemas diferentes el mismo día. Iba a ser sumamente complejo y además creo que el desdoblamiento permitió a diferentes sectores acomodar sus propias rencillas. Es decir, en el caso del peronismo, Kicillof y el Frente Renovador tuvieron más presencia a nivel de la legislatura provincial, por lo menos en las listas, que en la nómina nacional, que es una nómina que es toda de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de algunos candidatos que incorporó Sergio Massa y algunos que dicen que son de Kicillof, que no son de Kicillof. Por ejemplo, el caso del hijo de Hugo Moyano, Hugo Hijo, sí. Por más que se lo facturan a Kicillof, todo el mundo sabe que Camioneros tiene vida propia, y quienes responden a Camioneros y a Moyano responden a Moyano, no a Kicillof en este caso, o a Cristina o a nadie. Y en el caso de Yasky es más que un reconocimiento a Kicillof, es un acuerdo estructural que lleva años con la CTA. Con lo cual, digo que el desdoblamiento sirvió para acomodar un poco la interna y la disputa que sigue existiendo en el peronismo. Hace pocos días, Máximo Kirchner criticó la falta de fondos que le envía el gobernador a Mayra Mendoza, que es su protegida, digamos. Por otro lado, vos mencionabas el esquema de la Libertad Avanza con el PRO. Lo que sucedió es lo que puertas adentro se venía diciendo, todos lo sabíamos, pero nadie se animaba a decirlo, que es la capitulación absoluta del PRO con la Libertad Avanza. Eso en materia electoral. Ahora, si vos te referís a lo que sucedió en los últimos días con respecto a las denuncias de corrupción, estas escuchas y demás, bueno, la Argentina es un país que constantemente y sobre todo en procesos electorales está llena de sorpresas. Pero es un sacudón fuerte, ¿no? A una situación que ya venía con sus complejidades en materia económica para el gobierno nacional, sí. Y que entra esta bomba de una gravedad, bueno, de una gravedad semejante que se manda a allanar un medio, a dos periodistas. Mira, a ver, que la bala entró. Que a mi criterio el gobierno tardó en responder, ese silencio muy significativo. Vos fijate que un gobierno de una hipercomunicación con un Manuel Adorni omnipresente, ¿no es cierto?, y con diferentes figuras del Ejecutivo o cercanos al Ejecutivo recorriendo canales de televisión y radios a diario, pasó a... Adorni estuvo una semana sin hablar, por ejemplo. Eso es una muestra de esta situación, que el gobierno no tenía respuesta y tardó una semana en dar una respuesta. Eso genera en la sociedad incertidumbre, dudas. Ahora, ¿qué puede pasar en términos electorales? A ver, es impensado que aquel votante de Milei o que pensaba votar a la Libertad Avanza vaya al kirchnerismo, ¿sí? ¿Qué puede suceder con ese votante? Dos cosas.
con el que tenga dudas o esté enojado. No estoy hablando... y el gobierno sigue teniendo un montón de votantes duros, Eso hay que mencionarlo. No nos olvidemos que Milei llega a la segunda vuelta con 30 puntos del solito. Sí, ¿no? y hay un porcentaje de eso que lo sostendrá, aunque, no sé, claro, pase lo peor que puede ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que la gente que esté decepcionada, o aquel que votó a Milei como última alternativa, pues ya no creía en los partidos tradicionales, no creía en Cristina, no creía en Macri, no creía en nadie, y dijo, bueno, vamos con este a ver qué pasa. Por ahí esa persona o no va a votar o vota en blanco, ¿sí? Uh-huh. Y también puede suceder con aquel votante de Milei con algún grado de politización que busque otras alternativas, pero no, esos votos no le suman nada al kirchnerismo. No hay ningún estudio que indique que hay una corrida de votos de la Libertad Avanza al kirchnerismo. Es decir, el peronismo ¿a qué va? A mantener los votos que sacó hace 2 años en la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Bueno, que no es poco. Pero bueno, que no es poco, obviamente. Porque ganó Kicillof, tuvo la reelección. Kicillof ganó, pero bueno, acá además enfrentamos una segunda cuestión, que es la siguiente. Estamos en un escenario de 143 elecciones, porque no solamente se votan las 8 secciones electorales con sus características particulares cada una de ellas, sino que además se votan 135 municipios. Son 2 pliegos de la boleta, es muy fácil cortar boleta, es muy fácil que el vecino que esté de acuerdo con el intendente, pero quiera otros representantes en la legislatura, corte boleta. ¿Se entiende? Vos decís que al ser solamente 2 cuerpitos la boleta que nos encontraremos, va a ser más fácil cortar. Sí. No, que bueno, ya es cortita de por sí, la meto como viene. A ver, hay mucho más corte de boleta que la gente piensa. Y acá en Luján, la elección pasada hubo 20 puntos de corte de boleta. Acá en Luján ganó cómodamente Milei y ganó el intendente en una elección histórica por el peronismo con el 60% de los votos. Hubo 20 puntos de corte a favor del intendente de Luján. Bueno, ahí, a ver, vos imagínate que si en un pliego largo, donde en la elección pasada en la provincia de Buenos Aires se eligió presidente, senador nacional, diputados nacionales, gobernador, legislatura provincial y la lista municipal, eran 6 pliegos, ¿sí? Y hubo 20 puntos de una punta a la otra. Sí. ¿Sí? Eso te indica que la gente corta boleta. Sí. Digo, podemos ir a datos históricos, por ejemplo, en el año 99 en la ciudad de La Plata, Rucauf sacó 10 puntos más que Duhalde y Alac sacó 10 puntos más que Rucauf y 20 más que Duhalde. O sea, había como un triple corte. Y podemos analizar un montón de resultados de ese tipo. Acá en La Plata también los tengo más frescos porque soy de acá de la ciudad de La Plata y porque he trabajado en campañas acá. En el año 2007, por ejemplo, ganó el intendente Bruera y la lista de senadores del intendente Bruera salió tercera. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y la lista de la legislatura provincial la ganó el Acuerdo Cívico, que en ese momento encabezaban Lilita Carrió con el radicalismo, y para el intendente salió tercero el candidato de Lilita. Claro, ahora me da la impresión un escenario más impredecible porque justamente se vota por secciones. A partir del desdoblamiento no hay un candidato único con la centralidad, sino que cada sección electoral, cada una de las 8, tiene su cabeza de lista, por un lado. Por otro, venimos viendo que en las elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, no se puede tomar de referencia la última, la del fin de semana en Corrientes, porque se elegía gobernador, no eran de medio término, se elegía la máxima autoridad de la provincia. Entonces, desde ya va a haber más participación. La participación en las de medio término vienen por el suelo, y encima en esta vorágine de que quizás, bueno, lo has señalado, los votos que
podía tener Milei, algunos de ellos no van a ir al peronismo, pero quizás no vayan a votar producto de todo este desencanto por la denuncia de coimas, los audios, la falta de reacción del gobierno que parece quedar groggy, etcétera, etcétera, quizá desaliente más a la no participación. Así que es un escenario, me da la impresión, casi que más incierto que nunca en los últimos, no sé, 5 o 6... Creo que se puede dar lo siguiente, que puede haber un ganador en cantidad de votos, ¿sí?, sumando las 8 secciones, sí, pero en el reparto de bancas el ganador sea otro. Seguro, porque además, la Libertad Avanza, aún perdiendo la elección, puede decir, bueno, tengo más legisladores que antes, porque ahora tiene muy pocos. No solamente más legisladores que antes, que ingresen más legisladores. A ver, yo te saco esta cuenta, ¿sí? En la primera sección electoral, que es la sección a la que pertenece Luján, sí, que es la sección que a partir de esta elección es la de mayor cantidad de electores habilitados para votar, elige 8 senadores. La cuarta sección electoral, ¿sí?, que toda junta es el 15% de lo que es la primera, elige 7. Sí, increíble también. Bueno, eso tiene que ver con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, consensos de principios del siglo pasado, entonces eso ya no se puede, digamos, eso es otra discusión. Lo que quiero decir es que vos podés sacar mucha ventaja en votos, pero después no tenés el correlato en bancas. Sí, habría que ir a una corrección de eso, ¿no? En un futuro, a un debate serio y una corrección. Sí, claro, pero yo te hago una pregunta, y no me quiero ir de tema. Eso se tiene que hacer mediante una reforma constitucional. Sí. Para eso necesitas que 2/3 de las 2 cámaras, ¿sí?, voten esa ley. Entonces yo te pregunto a ¿vos pensás que los legisladores de la cuarta, de la segunda y de la sexta, que están sobre representados, van a votar para que sus secciones tengan menos representantes? No, seguro. Bien, seguro. Entonces vos te respondés, como de un amigo, el chiste se cuenta solo. Sí, claro, pero mi voto vale menos que el de un vecino de Lincoln, por ejemplo. ¿Podría calificarlo así? ¿Está bien? Si fuera para gobernador vale lo mismo. Claro. Pero si fuera para la representación en la legislatura provincial, sí vale menos. Es extraño, pero sucede. Claro. Digo, pero bueno, más allá de esta cuestión, hay que ver cuántos legisladores mete cada uno. Y además hay otra tercera lectura, que es la siguiente. El espacio Somos, ¿no es cierto?, está muy competitivo en la cuarta sección electoral, y Hechos, que es una especie de Somos con una variable que han hecho los Pasaglia, que dicen que ellos no están con nadie, pero en realidad hay un acuerdo bajo la mesa que Somos no se presentó en la segunda y Hechos no se presentó en ninguna otra sección electoral, o sea, son lo mismo más o menos, hacen campaña con los mismos colores y seguramente integren un bloque común en la legislatura a partir de diciembre. Puede hacer una muy buena elección en la segunda también, con lo cual se puede dar que 3 fuerzas diferentes ganen dentro de las 8 elecciones. Dentro de los 8 ganadores puede haber 3 fuerzas diferentes, con lo cual se está discutiendo de otra manera. Es la primera vez que se vota de esta forma, con lo cual el análisis es muy complejo al ser algo inédito. Pero la mirada general, Juan, digo, pensando en la tapa de los diarios del lunes, el lunes postelectoral, la mirada más sensata sería sumar todos los votos de las 8 secciones y de ahí reflejar al ganador real. Después... Mira, eso según quien gane. A ver, vamos a lo siguiente. Si el que más votos saca es el que más bancas tiene, está claro quién ganó. ¿Sí? Ahora, vamos a este escenario, que es muy posible. Que el peronismo gane la elección, sobre todo por la gran diferencia que puede sacar en la tercera sección electoral, y lo que está achicando en la primera. En la primera se veía con la Libertad Avanza, se jugaba que metía un batacazo, y hoy los márgenes se están achicando, ¿sí? ¿Puede ganar la sección? Sí, pero no va a ganar por muerte, ¿está? Entonces,
puede suceder que el peronismo gane la elección en cantidad de votos y C5N, por ejemplo, diga, ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero, a su vez, la Libertad Avanza puede meter más legisladores que el peronismo. Y La Nación Más o América digan ganó la Libertad Avanza. Pues son dos maneras diferentes de medirlo, ¿se entiende? Sí, claro. Según quien cuente el relato de este análisis de la elección, va a ser quien sea el ganador. Lo cierto es que creo que el verdadero ganador de la provincia de Buenos Aires lo vamos a conocer en octubre con la elección nacional. ¿Sí? También es cierto que si ocurriera que la Libertad Avanza saca en septiembre y en octubre más votos que el peronismo, estamos ante una reformulación absoluta del poder. Sí. Ahora, ¿lo ves factible eso? No lo sé. Porque, a ver, el gobierno está diciéndole a algunos colegas, estamos perdiendo entre 5 y 8 puntos, que es la misma estrategia que usaron en Cava, diciendo que estaban perdiendo, después terminaron ganando, y los números que tenían ellos era que estaban ganando. Eso es para movilizar a su electorado, ¿no? Exactamente. O para acudir al voto útil. Miren que están ganando ellos, no voten al tercero, voten a nosotros que estamos segundos. Claro, vos fijate, por ejemplo, que en Cava ocurrió algo muy extraño, que cuando largan las candidaturas, Ramiro Marra, que ahora está por anunciar que se retira de la política, bueno. Ramiro Marra medía entre 10 y 12 puntos con las candidaturas puestas. Y en la elección, Ramiro Marra sacó 2 puntitos, con el agregado de que desapareció los últimos 10 días antes de la elección. ¿Sí? Bueno, esos puntos obviamente fueron y abrevaron en el voto Adorni. Fue una cuestión de cercanía ideológica. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, puede ser que haya un efecto de búsqueda del voto útil, de aquel que se quiera quedar en la casa y decirle, no, dale, vení, votá, porque también hay algo que decir que es claro. El peronismo sabe trabajar muy bien el día de la elección, sabe fiscalizar, sabe movilizar, entiende la logística, que es algo absolutamente nuevo para la Libertad Avanza, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, desde el discurso, buscar ese voto útil, movilizar, es decir, che, no te quedes en tu casa, es lo que están buscando. Que no está mal que lo hagan como estrategia, no estoy diciendo que esté mal. Son estrategias y cada uno sabe cómo las maneja. Después el resultado se ve con el lunes. Ahora, a vos, en tu mirada, sí, en tu análisis, en lo que has podido observar de los diferentes estudios de opinión, que hay que tomarlos claramente con pinzas, para sí, vos... Algunos te diría, no voy a mencionarlo, por una cuestión de que no tengo ganas de que se enojen, pero algunos tendrían que ir presos. Porque digo, no puede ser, ¿sí? A alguien lo midió mal que una consultora te diga que en la tercera el gobierno está ganando o en empate técnico, y otra consultora te diga que el PJ le está ganando por 20 puntos a la Libertad Avanza. O sea, alguien hizo mal el trabajo ahí. O lo otro, todos hicieron bien el trabajo y cada uno publica lo que su cliente le pide. ¿Sí? Yo últimamente creo solamente en encuestas que no se publican. Claro. O las que hago yo, pero digo... después es muy variable. O sea, se ha monetizado mucho esto, y hay una creencia, a mi modo absurda. Yo no conozco a nadie que haya cambiado su voto por ver una encuesta. ¿Sí?
pero bueno, hay cierta dirigencia política que piensa que generando un clima de triunfo moviliza más. Sí, medio que históricamente se creía eso, ¿no? Como que se sumaban más votantes al carro ganador. Y después me parece que en los últimos años esa lógica se invirtió y como parece tener más peso el anti-algo que el a favor de, porque casi que parece que vamos a votar por el menos peor, hace ya un buen tiempo, es como que sirve decir voy de atrás, reúno a los que corran ante el espanto del otro, no me quieren mucho, pero miren que gana aquel. Entonces ese voto útil termina inclinando la balanza, pareciera. Mira, lo del carro ganador que vos mencionás tiene que ver más con lo que se llama el metro cuadrado. ¿Sí? Anteriormente, por ejemplo, en una oficina, en un trabajo, 10 personas, 9 votaban al candidato A. Y había uno que no lo quería votar, pero no lo decía por vergüenza, por no quedar excluido. Y después hasta por ahí decía, bueno, si todos votan a este, voto a este. ¿Sí? Con el tiempo esto se fue, y yo creo que tiene que ver mucho el fenómeno de las redes sociales. Con el tiempo eso fue cambiando, y nadie tiene vergüenza de decir voto a tal o a cual. ¿Sí? Por convicción, o por anti, o por enojo, o por las razones que fuera, pues la gente expresa a quien vota. Yo te voy a decir algo, puede llegar a suceder que en la legislatura, en esta elección, existan hasta 5 fuerzas diferentes que pongan legisladores. Y no sería descabellado. Uh-huh. Con lo cual, también la sociedad le va a mandar un mensaje a la política que le va a decir, miren muchachos, ustedes tienen que acordar, tienen que dialogar, tienen que haber acuerdos parlamentarios. No puede ser que el país y la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, no tengan presupuesto desde el año 2003. No puede ser. No puede ser que la Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte de la Nación estén funcionando en minoría porque no hay acuerdo para designación de miembros. No es saludable institucionalmente que suceda eso. Y te menciono a las dos, te menciono a la Nación y a la provincia, porque no es un problema de un partido, es un problema de la política. Claro. La falta de acuerdo, de diálogo. Bueno, y la sociedad está reclamando ante eso. ¿Sí? O sea que se podría empezar a romper esa lógica de cuanto más extremista, mejor, más convoca. Mira, yo no sé si es el extremismo. Yo lo que creo que existe hoy es que la marca son los candidatos y no tanto los partidos. Vos fijate, por ejemplo, en el año 2021, en la elección presidencial de Chile, terminaron los dos extremos, ¿sí? Boric, un dirigente que venía del PC, contra Katz, un dirigente de la extrema derecha, el nombre que estaba a la derecha de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien. Pero eso que por los extremos no. Hubo una crisis de los partidos políticos tradicionales. Los frentes de centro izquierda y de centro derecha quedaron tercero y cuarto en Chile en el 2021. La gente votó otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, en la Argentina lo que se está empezando a dar, vos fíjate que no es lo mismo. Los peronismos, por ejemplo, son diferentes. No es lo mismo el peronismo de Córdoba que el peronismo de Formosa que el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Nadie en su sano juicio puede decir que es lo mismo Infran que Kicillof. No estoy haciendo juicio de valor de ninguno de los dos. Digo, no son lo mismo. No, claramente. De la misma forma que no es lo mismo Puyaro, que es radical, gobernador de la provincia de Santa Fe, que Cornejo, que es gobernador radical de la provincia de Mendoza. Absolutamente. Entonces... A ver, si después viene un radical y un peronista y me quieren explicar que son lo mismo, yo digo, no, chicos, discúlpenme, pero no son lo mismo. Vamos a los hechos, ¿qué hace cada uno?
cómo gobierna cada uno. No hay que ser... hay que tener honestidad intelectual. Fundamentalmente. Juan, te agradecemos mucho la atención, el diálogo y bueno, alguna última, dejanos una última reflexión de cara al domingo. Mira, yo creo que la única reflexión que hago es desde un lugar institucional. Me parece que es muy importante votar, más allá del enojo, ¿sí? Las sociedades se tienen que expresar, y si no se están expresando y están mostrando ese descreimiento, tiene que ver con que la mayor parte de la dirigencia política se hablan entre sí y no le hablan a la sociedad, ¿sí? Cuando vos hablas de una discusión entre Kicillof y Máximo Kirchner, es una discusión entre ellos dos que está alejada del ciudadano de a pie. Insólito. Cuando se habla de la interna entre Karina y Santiago Caputo, es una pelea entre ellos que no tiene nada que ver con lo que le pasa al tipo que está esperando el colectivo. Y así podemos dar innumerable cantidad de ejemplos. Tal vez el ejemplo que diste vos, el intendente de Luján, que sacó 60 puntos, si es que lo sostiene en esta continuidad, y si va a ser reelecto en 2 años, ¿no es cierto?, o si se presenta, tenga que ver con que por ahí él sí supo interpretar el diálogo con sus vecinos. ¿Se entiende lo que digo? La política tiene que volver a dialogar con la sociedad. Gracias, Juan. Un abrazo grande. El agradecido soy yo. Un abrazo y hasta siempre. Un placer. Juan Manuel Futel con nosotros, licenciado en comunicación, analista, consultor, dialogando en la mañana en esta previa de la elección provincial que ya se nos viene este domingo.